Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo podcast de Un Minuto en Nueva York. Un par de semanas desde el último podcast que se grababa en Madrid, precisamente de camino de vuelta a Nueva York. Y ya estamos aquí de nuevo en la rutina habitual de la ciudad y ya intentando vislumbrar la primavera, que si bien ya en el calendario es efectiva desde hace casi una semana, en el aspecto meteorológico todavía no se ha hecho plenamente presente, ya que, por ejemplo, el pasado fin de semana, con el día que entraba teóricamente la primavera, tuvimos una ligera, muy ligera, eso sí, nevada. Pero ahora ya empezamos a buscar esos rayos de sol, y hoy, en este domingo mañana soleado con unas buenas vistas del Midtown de Manhattan, vamos a grabar este nuevo podcast. Y hoy quiero hablaros de supervivencia, no en el sentido de sobrevivir cazando para alimentaros, sino en el sentido de la orientación. Vamos a hablar cómo están dispuestas las calles de Nueva York en sus distintos boroughs, o por lo menos explicar un poco cómo funciona el sistema de las direcciones postales, los números en las calles, para tener una idea un poco clara de cómo llegar a una dirección, cómo llegar a un sitio cuando te dan las indicaciones, y entender cómo están numeradas estas calles. Es algo que, por ejemplo, en el caso de Manhattan, seguramente ya tendréis una ligera noción de cómo funciona, otros quizá no. Es un sistema muy racional, pues de creación reciente relativamente, y que tiene mucho que ver con los orígenes de la ciudad, y por ello también hablaremos un poco de la historia de la ciudad y veremos otras peculiaridades que tiene, como son otros boroughs de la ciudad misma. Bueno, pues para entender esta historia tenemos que remontarnos un poco a la historia de Nueva York, ¿no? Que era, pues en sus inicios, un lugar bastante caótico, ¿no? Como colonia. Resulta que, bueno, pues así la versión resumida es que, bueno, los holandeses se presentaron aquí primero, y bueno, pues mediante unos negocios o tratos más o menos legítimos o legales, pues forzaron a la tribu local, que eran los Manhattan, pues que fuera de la isla, ¿no? Para quedarse con ella. Y pues en los siguientes 100 años se tuvieron que dedicar a competir con los británicos por el control del puerto de Nueva York, ¿no? En esta época Nueva York era básicamente la punta sur de Manhattan, lo que hoy pues es el distrito financiero y Battery Park y todo eso, ¿no? Y era pues un conjunto de almacenes, casas, puertos, iglesias y algún que otro edificio gubernamental, ¿no? Los incendios eran moneda común en esos días, en esos orígenes de la ciudad, y pues ese peligro emparejado con la rápida expansión de la ciudad hacia el norte, hacia arriba, dentro de la isla de Manhattan, pues resultó pues en un diseño urbano de las calles pues que iban creciendo de manera caótica y sin ninguna organización, y se iban creando según la gente iba consiguiendo tierras, se iba construyendo edificios en esas tierras, y pues a una velocidad bastante acelerada, ¿no? Así que bueno, hoy en día podéis ver en el Manhattan actual que si estáis por debajo de la calle 14 no vais a ver esa trama tan característica de Manhattan, y también de Nueva York, y que bueno, pues responde a una organización de ciudad más antigua, ¿no?
calles pues con unos trazados que no responden claramente a ningún diseño predeterminado. Y es cuando vamos a poder hablar de la matriz o de la cuadrícula que actualmente conocemos, ¿no? Y es que, bueno, pues por devenires de la historia y dada su situación geográfica y el papel de la ciudad en, digamos, en la primera etapa, en los primeros años tras la constitución de los Estados Unidos, pues, la población pues estaba creciendo de manera espectacular, sobre todo por eso en el siglo XIX, ¿no? Seguía llegando gente constantemente desde todos los puntos de Europa. Eso lo hablamos cuando hablábamos de Ellis Island, ¿no? Del flujo migratorio tan tremendo que se produjo en ese siglo y también en los primeros años, las primeras décadas del siglo XX desde Europa a los Estados Unidos. Y bueno, pues parecía algo claro que toda esa gente venida de Europa, que no siempre se quedaba en Nueva York, pero Nueva York absorbió una gran cantidad de población, pues que iba a ser necesario cada palmo, cada pie cuadrado de Manhattan para que se estableciese toda esa presión demográfica. Y por ello, en el año 1807, el Estado de Nueva York creó una comisión de 3 personas a la que otorgó poderes exclusivos para pues eso, diseñar un trazado urbano de calles, carreteras, plazas públicas en las que se consiguiera pues el mejor aprovechamiento público del terreno. Nueva York estaba creciendo a un ritmo alocado y necesitaba este plan antes de que toda la isla de Manhattan se convirtiese pues en esa maraña enredada con calles, carros tirados por caballos, con una circulación caótica, y pues necesitaba esa organización. Este comité o esta comisión se puso a trabajar y finalmente en 1811 creó o entregó al Estado un plan que fue aceptado. El plan iniciaba su acción al norte de Houston o Houston Street, que bueno, hoy en día sigue siendo también pues una calle que es claramente diferenciadora, ¿no? Entre pues lo que es la trama de Manhattan y ese orden más caótico del sur, ¿no? De hecho, y esto será tema para otro podcast, el propio término Soho, que está tan de moda hoy, ese distrito que hoy en día es pues de tipo comercial, artístico. Las iniciales Soho aquí en Nueva York significan South of Houston Street. Ese nombre no proviene de esta época del siglo XIX que estoy diciendo, sino que es algo mucho más reciente, viene de los años 60, de unos planes también de rezoning o recalificación, ¿no? Que se produjo en esa década por parte del Departamento de Planeamiento, pero como os digo, eso será tema de otro podcast. Pues bien, el plan aprobado ya en 1811 establecía esa trama urbana en la isla de Manhattan a partir de ahí, de Houston Street o Houston Street, que de las dos maneras lo he oído decir. Y de esta manera se determinó que habría 12 avenidas norte-sur y una serie de calles del este al oeste perpendiculares, formando esta cuadrícula hipodámica, ¿no? Creo que se llama, ¿no? Con Broadway siendo la única carretera o calle diagonal que cruzaba desde el noroeste de Manhattan al sureste Manhattan. Hablamos que bueno, Broadway ya existía, ¿no? Ya no era un trazado nuevo, ¿no? En el podcast que hablamos sobre Broadway hablamos un poco de los orígenes de esa vía. Evidentemente el tema de la cuadrícula ortogonal o el tablero, esa disposición de calles, no estaba inventando nada nuevo. Eso es algo que ya nos viene desde tan atrás como Roma, ¿no? En origen.
en sus propios campamentos y posteriormente en sus ciudades, ¿no? Con esas dos vías principales, el Cardo y el Decúmano, que a partir de ellas se establecía la trama ortogonal de calles. Posteriormente, ya en la Edad Moderna, todo el urbanismo de las ciudades de fundación española en el Nuevo Mundo, ciudades como Buenos Aires, como La Habana, pues también adoptaron esos trazados ortogonales. Algo pues que se ha demostrado con los años, con los siglos, la forma más eficiente, al menos como punto de partida de un sistema eficiente para organizar la ciudad. Estamos en 1811, posteriormente nos podemos ir a otros ejemplos, por ejemplo los planes de ensanche en España, alrededor de 1850-1860, también en Barcelona, los planes de Ildefonso Cerdá, o en Madrid el plan Castro, pues que también adoptaban con matices y con desigual resultados, pero el punto de partida era ese. Ahora aquí estamos pues un poco antes, ¿no? Estamos en el año 1811, como os decía. Por ello, estos 12 grandes corredores norte-sur, conocidos como avenidas, pues serían numerados desde, pues evidentemente, la primera avenida en la parte este de la isla hasta la 12 en el que hoy llamamos el West Side. Estas avenidas se diseñarían con una anchura de 100 pies, unos 30 metros aproximadamente, que permitirían pues el tráfico en dos direcciones. Daros cuenta que en esa época, pues con el comercio, pues el tráfico empezaba a ser también, como os decía, un tema que causaba preocupación, ¿no? La distancia entre estas avenidas no es fija, ¿no? Varía un poco entre unas otras, pero se puede tomar esta regla rápida que la distancia cada 4 avenidas es de aproximadamente 1 milla. Y mientras que, pues estas distancias entre las avenidas varían, las calles, ¿no? Las que van atravesándolas, sí que se establecieron de forma rígida, ¿no? La mayoría de las calles se diseñaron con una anchura de 60 pies, con 200 pies entre cada una, ¿no? Sería, digamos, el ancho de la manzana. Este plan se dispondría pues desde su inicio, ahí donde os digo, como en Houston Street, hasta la calle 155. A pesar de esto, pues también hubo necesidad de crear algunas calles más anchas que permitieran pues tráfico pesado, ¿no? De forma transversal en la ciudad, lo que se llama crosstown, ¿no? Así que se hicieron estas calles especiales de 100 metros de ancho. Estas calles serían la calle 14, la 23, la 34, la 42, la 57, la 72, la 79, la 86, la 96, pues una serie de calles hasta la 155. Estas calles, como digo, son más anchas que las otras y hoy en día podéis daros cuenta que estas calles contienen estaciones o paradas de metro importantes, ¿no? Esto es algo que en su día todavía no estaba en la mente, ¿no? De los urbanistas o los diseñadores urbanos, esta infraestructura, pero que a la larga facilitó que en esas calles se pudieran instalar en estaciones de metro. Llámalo suerte, sí, una suerte inesperada. Estas calles también hoy en día podéis encontrar las líneas de autobuses llamadas crosstown, que permiten moverte desde la parte este a la parte oeste o viceversa, ¿no? Son líneas muy importantes que te ayudan bastante en cuanto a la movilidad. Hoy en día la ciudad pues se mantiene bastante parecida
a lo que ese plan estableció en su día, en 1811. Realmente se han renombrado algunas de las avenidas, ¿no?, como Lexington, Madison Avenue, Park Avenue, pero todavía hay 11 avenidas que están numeradas de este a oeste, y las calles tienen aproximadamente el mismo ancho, el mismo tamaño con el que fueron originalmente diseñadas, ¿no?, si exceptuamos algunas adaptaciones hechas para, pues, acomodar las aceras. Las principales modificaciones hechas en este plan original pues incluyen Central Park, que no se planificó hasta la década de 1850, el campus de la Universidad de Columbia, el Lincoln Center y algunas otras excepciones menos notables que se crearon posteriormente, ¿no? En los años 20 y en los 30 la ciudad también creó la FDR, la que se llamó posteriormente FDR, la Franklin Delano Roosevelt East River Drive, esa autopista que va por toda la costa del East River en el lado este de Manhattan, y en el lado oeste pues también la West Side Highway, que corría por la avenida 12 y hoy en día pues tiene ese trazado elevado en gran parte por el lado oeste de Manhattan. Así que, visto este poco de historia, ¿no?, sobre el origen, ¿no?, de cómo está hecha la trama urbana de Manhattan, lo más básico a recordar es que las avenidas discurren de norte a sur, mientras las calles discurren de este a oeste, ¿no? Bueno, hablamos de norte-sur, este-oeste, es un poco licencia porque realmente no tienen exactamente la orientación norte-sur y este-oeste, pero bueno, a efectos prácticos aquí siempre se habla en esos términos. Así que, sabiendo esto de que Manhattan es una cuadrícula numerada, saber llegar a una dirección preguntando o que nos den una dirección es relativamente fácil, ¿no? Probablemente te darán una dirección con un número de calle, pero tú siempre puedes preguntar por, su localización en esta cuadrícula. Generalmente te pueden decir una dirección y te pueden decir, o si pides explicaciones, te dirán, está en la 52 entre la quinta y la sexta avenida. Entonces, desde ahí tú puedes saber exactamente la manzana en la que se encuentra la dirección a la que vas, ¿no? Y sabes, pues eso, vas hasta la calle 52 y sabes que será entre la quinta y la sexta avenida. También con esta cuadrícula te dará una buena idea de la distancia a la que tienes que ir, ¿no? Por ejemplo, si estás en la calle 50 y la sexta avenida y tienes que ir a la calle 30 con la segunda, sabes que tienes alrededor de 1 milla para caminar al sur y 1 milla para caminar hacia el oeste. Esto te vendrá bien a la hora de juzgar si te merece la pena o no pagar un billete de metro para llegar al sitio al que te diriges. Otro dato importante que te darán o te deberás conocer cuando te dan una dirección es que sea east o west, este u oeste, porque la numeración en las calles se cuenta a partir de la quinta avenida. Por ello, si te dicen una dirección es el 19 oeste de la calle 18, sabes que tienes que contar hacia el lado oeste de la quinta avenida, mirando pues el plano de Manhattan, ¿no? Y si es este, contarás hacia el lado este o lado derecho en el plano, ¿no? Las numeraciones comienzan ahí en la quinta avenida. Conociendo mínimamente este sistema de calles y avenidas, nos podremos mover bastante fácilmente y localizar y recordar puntos a los que
necesitemos desplazarnos dentro de Manhattan, ¿no? Tenemos que saber algunas excepciones, por ejemplo, en el downtown, bajo Manhattan, antes de la primera avenida, nos encontraremos las avenidas llamadas D, C, B y A, que preceden pues a la primera y a la segunda avenida. Y en este mismo lado este, pero uptown, en el Upper East Side, pues antes de la primera avenida tendremos York Avenue y East End Avenue, que sustituyen a estas avenidas que tienen nombre de alfabeto, ¿no? Estos son algunas excepciones que, bueno, pues que con el uso y la práctica acabas aprendiéndote, ¿no? Al fin y al cabo, como en todas las ciudades del mundo. También acabas aprendiéndote el orden de las avenidas de Manhattan que fueron renombradas, ¿no? Por ejemplo, Lexington, Park y Madison, ¿no? Acabas aprendiéndote ese orden al final de verlo, de usarlo, y acaban quedándose. También, por ejemplo, algunas avenidas toman nombres, digamos, como apodos, ¿no? La Sexta Avenida también se le llama la Avenida de las Américas. También he visto que a la Séptima creo que se llama Avenida de la Moda, Fashion Avenue, y bueno, pues algunos nombres. También podréis ver en muchas calles que bajo pues su nombre oficial se le otorga pues en homenaje a algún personaje notable de la ciudad, algún personaje histórico, o incluso pues a algún miembro pues del cuerpo de bomberos o de la policía que haya destacado por alguna acción heroica, ¿no? En algún momento de la historia de la ciudad, pues se le da el nombre a esa calle en homenaje a ese personaje, ¿no? Que pues es homenajeado por la ciudad. Y cómo no, deciros de nuevo que para cerrar Manhattan, que esto aplica pues al norte de Houston o Houston Street, ¿no? Al sur de ahí pues ya entra lo que es el saberse como cualquier ciudad, conocerse las calles, porque, como os decía, es heredero de la primitiva disposición urbana de las calles de la época colonial holandesa y británica de Nueva York. Yo creo que todo este sistema, que bueno, así por encima he explicado, ¿no? Es algo que tampoco es algo nuevo, ¿no? Yo creo que más o menos todo el mundo sabe eso, ¿no? De las avenidas y calles, y es algo que se repite en muchas ciudades de Estados Unidos, ¿no? Como Chicago. Chicago también tenga un sistema un poco peculiar y diferente al de Nueva York. Quizá a veces dicen que mejor, más efectivo, pero como os digo, es algo yo creo que todo el mundo ha oído hablar, haya estado o no, y bueno, facilita bastante, ¿no? Busca esa lógica, ¿no? Que facilite la movilidad. Y bien, tras haber hablado, y creo que bastante extensamente, aunque dando únicamente los puntos principales, ¿no? Del sistema, podemos movernos a otros boroughs. Por ejemplo, Brooklyn. Brooklyn podemos decir que también cuenta con un sistema de unas retículas, si bien esta retícula no es continuación de la de Manhattan y no es una única orientación en cuanto a las tramas. Esto, según he podido leer, que se debe al origen de Brooklyn como integrado por muchas otras poblaciones de menor tamaño antes de su consolidación y también posterior anexión por el municipio de Nueva York. Esto creo que ya lo hemos mencionado alguna vez, que Nueva York en principio era únicamente Manhattan, y posteriormente, alrededor del año 1898, se produjo la consolidación con los otros boroughs, como Brooklyn, Queens, Staten Island, etcétera. Por ello, en Brooklyn vamos a encontrar el mismo sistema de avenidas y calles. En muchos casos esas avenidas van a tener una denominación alfabética, y las calles pueden tener también
pues un nombre propio, ¿no? Por lo que el sistema no es tan evidente como en el caso de Manhattan. Y si veis en el mapa podréis apreciar varias tramas o retículas con diferentes orientaciones. Por lo que en este caso sí que cuenta mucho el conocer las distintas zonas de Brooklyn. Otro borough, el Bronx. Bueno, pues en este caso sí que podemos decir que el Bronx es una extensión natural de la trama de Manhattan, ¿no? El Bronx se encuentra al norte de Manhattan, cruzando el río Harlem, y esta numeración de Manhattan se extiende pues hasta la calle 263, ya cuando la ciudad se termina y limita con el municipio de Yonkers. En cuanto a las avenidas, el Bronx sí que va a contar con sus propias avenidas norte y sur, siendo la única avenida numerada que viene desde Manhattan la tercera. La tercera avenida se extiende todo hacia el norte y cruza el Harlem y entra en el Bronx con esa misma denominación. Mismo en Manhattan, antes de llegar a al Bronx, en el Harlem, encontramos avenidas importantes también con denominaciones. Por ejemplo, Frederick Douglass Boulevard, Malcolm X. Bueno, son avenidas muy importantes en esa zona de Harlem. Si pasáis ya la parte norte de Central Park, y también una área muy interesante de conocer. Estamos hablando de Manhattan, esto no es el Bronx. Si nos atrevemos a cruzar la bahía y nos vamos a Staten Island, ahí ya nos encontramos una historia totalmente diferente. Staten Island, excepto algunas concentraciones urbanas, como puede ser la zona de St. George, que es justo donde llega el puerto de Staten Island, donde llega el ferry desde Manhattan, que es una zona urbana, sí que podemos encontrar algunas, un tipo pequeña ciudad, pero no es lo que predomina. Staten Island es una zona evidentemente suburbana, residencial, y ahí funciona el sistema típico de calles con sus nombres que deberemos conocer para orientarnos, ¿no? Y finalmente tenemos que hablar de Queens, no por otra cosa, sino porque presenta una cierta peculiaridad en cuanto a su sistema de designación de las direcciones, ¿no? Para ello también nos remontamos un poco en la historia, ¿no? Queens tiene su origen en una serie de pequeñas comunidades que crecieron juntas hasta constituir un condado, ¿no? Finalmente esta zona se convirtió en otro de los boroughs o barrios de la ciudad. Hoy concretamente es el más grande y el más poblado también, ¿no? Y sigue siendo un condado, el condado del mismo nombre, ¿no? Muchas de estas pequeñas agrupaciones, comunidades tenían su propio sistema de nombres de calles, ¿no? Para el tránsito. Esto durante una época no provocó mayor problema, pero ya con el crecimiento, ¿no?, y la gran población que fue absorbiendo también Queens, dio que en el año 1910, en la década entre 1910 y 1920, se procediera a realizar una gran reorganización en cuanto a la denominación de las calles, y estableciendo un sistema que a día de hoy todavía pervive y que vamos a ver así un poco por encima cómo funciona, porque es algo, si no es demasiado complicado, sí que provoca preguntas, ¿no?, para el que no lo ha visto. Aún así, algunas calles de Queens todavía conservan los nombres que tenían antiguamente, si bien estos nombres se superponen a las denominaciones, a las numeraciones nuevas que se les dio
en esta gran reorganización de principios del siglo XX. Bueno, entonces para empezar diremos que aproximadamente el 80% del borough de Queens tiene pues una cuadrícula, una matriz en sus trazados, ¿no? Las calles generalmente van pues en dirección norte-sur, empezando en el lado oeste del borough, y las avenidas van de este a oeste, también empezando en el norte, ¿no? Entonces, pues la teórica intersección de la calle Primera y la Primera Avenida se encuentra en el extremo noroeste de Queens. Las calles, que empiezan, como os digo, en el lado este, van incrementando su numeración hacia el este, ¿no? Realmente, bueno, en realidad, pues van tan arriba como hasta la calle 271, ¿no? Se estableció un sistema preveyendo que se pudieran añadir o subdividir nuevas manzanas, ¿no?, entre las calles existentes, por lo que se creó un sistema de que si hubiera que añadir nombres adicionales, pues después de, digamos, de la categoría de calle, como una subcategoría entre dos calles, se añadiría pues el término de place para una calle. Y si ya se hubiera adoptado esta numeración, se adoptaría el nombre de lane. Por eso es que la denominación de place y lane lo encontraremos únicamente en algunos casos, ¿no? Han sido, digamos, subdivisiones que hubo que hacer sobre la inicialmente planeada numeración o trama urbana. De forma similar con las avenidas que van hacia el sur, pues, y que van hasta pues un número de 177, hasta la avenida 167, también se estableció un método que permitiese, perdón por el viento, un sistema que permitiese meter en medio de la trama inicial pues nombres adicionales si es que hicieran falta crear nuevas vías o nuevas manzanas, ¿no? Para eso se asignó pues en este orden de jerarquía las palabras road, drive y después terrace, ¿no? Pues son, digamos, cuando veáis entre dos avenidas que existe una con la misma numeración pero llamada road o drive, es que hubo que subdividir ahí el espacio, la manzana que había entre dos avenidas de, pues digamos, de la trama inicial que se planificó. Aparte de estas calles y avenidas, en Queens podremos encontrar muchos los llamados bulevares, que llevan su propia numeración, calles muy largas, por ejemplo el propio Queens Boulevard o Northern Boulevard. Son calles que tienen sus propias numeraciones y son calles que tienen kilómetros y kilómetros y algunas cruzan Queens desde pues, Long Island City, Ellis River, hasta salir prácticamente de la ciudad, llegar hasta los siguientes condados de Long Island, ya fuera de la ciudad. Puede ser condado de Suffolk o Nassau, no me acuerdo exactamente cuál de los dos. Bueno, todo esto es dentro de todo lo que hablamos de numeraciones de calles y avenidas, pues no cambia mucho respecto a lo que hablábamos de Manhattan. La peculiaridad viene cuando venimos, en este caso de Queens, al sistema con el que se denomina una dirección. Una casa, un edificio, la dirección. Pues bueno, el formato es un tanto distinto. Cada dirección se escribe mediante tres campos. El primer campo es un campo numérico que indicará, digamos, el número, digamos, la intersección con la calle o avenida de menor orden o de menor número, ¿no? Esto viene seguido por un guión y después otro campo numérico indicado el propio número de la casa, el número del portal. Después hay un tercer campo numérico que es un campo numérico que es el nombre de la calle o de la avenida donde esa casa o ese portal se encuentre.
Por tanto, si una casa o un edificio, una dirección se encuentra en una calle, el primer número, que se le llama el cross street, la intersección, debe ser con una avenida, y el valor máximo que puede tener este valor es 167. Y si en una avenida el campo de intersección debe ser una calle, por lo que también, como os decía antes, el campo máximo debe ser el valor máximo, debe ser 271. El número que viene después del guión, el que se llama aquí house number, o pues el número de ese portal, es asignado para localizar el edificio dentro de una manzana. Entonces, cada vez que cruzamos una calle o una avenida, pues ese número vuelve a cero. Digamos que a lo largo de una calle los números no crecen pues hasta el final de esa calle, sino que en cada manzana se resetean. Empieza desde cero o desde el 1, para así, porque ya es el primer número el que nos está diciendo en qué parte de la calle está, ¿no? Al decirnos la intersección con calle o avenida. En cuanto al lado de la calle donde se pueda encontrar una casa o un portal, pues funciona, eso sí que es igual que en todas partes, ¿no? Números pares o impares en un lado u otro de la calle. ¿A qué viene pues este sistema? Pues bueno, yo creo que puede ser debido a la gran longitud que tienen muchas calles y avenidas en Queens, para intentar segmentar un poco. Y realmente yo creo que hay gente que se queja de este sistema, que puede dar lugar a confusión a veces. A veces incluso hay gente que se elimina el guión. El servicio postal siempre recomienda que se indiquen las direcciones ese guión intermedio entre los dos primeros campos, que ellos lo necesitan, y puede dar lugar a confusión, ¿no? Pero yo creo que cuando hablamos de calles tan largas, si ya te están diciendo cuál es, desde qué calle o avenida tienes que empezar a contar el número, eso te da una pista ya por donde empezar a buscar una dirección, y te da información a la altura, ¿no?, a la que te encuentras, ¿no? Porque si te dicen, por ejemplo, una calle, la 10-20, sabes que es una calle que se encuentra muy cerca de East River, ¿no? Y cerca de Manhattan, ¿no? Y mientras que si te hablan de la calle 100 y pico, sabes que está muy adentro, dentro de Queens, una dirección, ¿no? Y como vengo diciendo a lo largo de todo este podcast, esto, ya os digo, son sistemas generales, y que no escapan de muchas excepciones, ¿no? Como por ejemplo aquí en Queens, si nos vamos a los Rockaways, que es esa lengua de tierra, ¿no?, que se adentra en el océano y que es parte de Queens. Es una zona de playa, ¿no? Y entonces todas las calles ahí están precedidas por la palabra beach, playa, ¿no? Y veréis en las direcciones, si vais por las calles, pues veréis B116 ST, 116 Street, porque esas calles van, perpendiculares a la costa y van llegando a la playa de los Rockaways. Muy bien, pues esto es un poco así por encima. Espero que la información nos haya resultado muy tediosa, pero es algo muy importante, ¿no?, a la hora de localizar cosas aquí en Nueva York, en cualquiera de sus boroughs, y me parecía interesante explicar un poco, ¿no?, cómo funciona todo el tema de direcciones. Espero que si algún día os resulte útil, y si no, bueno, pues por lo menos sea un dato más a añadir en esta pequeña enciclopedia subjetiva y personal sobre Nueva York que hacemos o hago en este podcast. Como siempre, agradeceros que lo hayáis descargado y hayáis escuchado. Sabéis que estamos en todas las plataformas de podcasting.
en iTunes, iVoox, donde si sois tan amables podéis dejar las reseñas que estiméis oportunas, y como siempre os emplazo a escuchar un nuevo podcast de Un Minuto en Nueva York. Un saludo.